Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia. Mujer, maternidad y magia. Todo esto es M a la tercera potencia. Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres, suma. ¿Te unes? Hola, hola, ¿cómo estás? Este es un episodio más de M a la tercera potencia. Y tengo el placer de estar acompañada de mis queridas Jimena y Ana. ¿Cómo están, chicas? Excelente, Denise. Súper. Me da muchísimo gusto que estemos nuevamente aquí. Y tengo que confesarles, chicas, que mientras estoy escuchando los episodios anteriores, siento cómo se paran los pelos. Estoy súper emocionada de escucharnos y de que estamos creando magia, ¿no? Creo que ya lo hemos dicho en otros momentos, en otros episodios, pero estar en un podcast ha implicado para nosotros movimiento, reto, confrontación, ¿no? Y de eso queremos que o sea, es la línea que vamos a seguir el día de hoy en este episodio, ¿no? Hoy queremos llevarte hacia el poder o la magia que tiene el cuestionarte, ¿no? ¿Qué hay detrás de enfrentarte a situaciones que te hacen salir del punto en el que estás, ¿no? Y quiero empezar con esta pregunta, a ver quién la va a responder. ¿Qué es aquello que te lleva a cuestionarte? Tan, tan. Para mí, lo que a mí me lleva a cuestionarme es buscar más mi esencia, ¿no? Buscar quién soy yo. Y lo que me he dado cuenta que entre más me cuestiono, más libre me siento y más plena y más soy yo. ¿Tú qué opinas, Jimé? Creo que lo que tú dices, Ana, es muy cierto. Sin embargo, creo que siempre llegamos a ese punto de querer ser más nosotras mismas. Voy a hablar en primera persona porque pues, es lo que yo puedo compartirles a ustedes, mi experiencia. En lo personal, creo que cuando yo me he sentido más frustrada, más atorada, como que las cosas no me están saliendo y que parece que el mundo está en mi contra, es cuando digo, ok, ¿y dónde estoy? ¿No? Y es justo ahí donde me puedo preguntar esa parte que tú dices, Ana, de, ok, ¿estoy siendo yo auténticamente o simplemente estoy respondiendo a mi piloto automático y respondiendo a los quehaceres y a la rutina del día a día? Entonces, creo que ciertamente es poder contactar con mi yo auténtico, pero casi siempre ese contactar con mi yo auténtico, en mi caso, proviene de algo afuera que me hace sacudir y decir, ok, ¿qué estás haciendo? Tú, Den, ¿cómo vas? ¿Cómo ves? Yo a lo que iba justo es esto, ¿no? O sea, la incomodidad, que de pronto algo estás viviendo que está súper difícil, que a lo mejor te sientes un poco en el hoyo, sería como esta frase, y que de pronto viene a la cabeza esto cambia porque cambia, ¿no? Y entonces te pones a buscar alternativas ante una situación como a lo mejor pues una terapia psicológica, o a lo mejor recurres a una amiga que de pronto alinea los chakras, o por qué no, o sea, ¿sabes? O sea, como que buscas otras alternativas u opciones que ayuden a quitar la incomodidad, aunque es la incomodidad misma la que hemos comprobado que te saca de la zona de confort, o te lleva incluso a decir, ¿qué más hay para mí? ¿No? Si no existiera esta inconformidad, a lo mejor estaríamos en un estado plano, ¿no? Que hace poquito escuchaba un podcast que justamente decían, de pronto lo que más te impide el crecimiento es la creencia de que estás bien, que no hay nada que cambiar, ¿no? Cuando sientes que estás en un estado óptimo, donde todo está fluyendo increíble, pues en realidad estás cerrándole las puertas al cambio. Me pareció una propuesta, o sea, me hizo una toma de conciencia como muy, muy valiosa, ¿no? Pero entonces justo lo que estamos como en conclusión diciendo es que lo que te lleva a cuestionarte es la incomodidad. De acuerdo. Ok, ahora el punto acá es, o sea, la incomodidad contigo, o a lo mejor de pronto hay un agente externo que te hace decir, oye, esto no está bien. También esa es otra forma, ¿no? Sí, Totalmente, yo creo que son las dos.
Sí, de acuerdo con Ana. Creo que muchas veces pueden ser situaciones externas o personas externas las que detonan esta situación, esta incomodidad, pero yo creo que si ese factor externo no llega a volverse propio, pudiéramos dejarlo así y es por ejemplo, o sea, la famosa victimización, ¿no? O sea, de siempre decir, ay, es que a mí me pasa todo lo malo, ay, es que la vida es mala conmigo, o tengo malísima suerte, ¿no? Totalmente, Ana. que a eso yo le llamaría los lentes del trauma, drama y victimismo, ¿no? De que hablábamos en el episodio pasado. Como a veces nos ponemos estos lentes que pues nos hacen ver a lo mejor de una manera obtusa, ¿no? Como los caballitos que van así para ir hacia un solo lado o si te pones los lentes de las posibilidades. Yo ahorita pensaba en broncas que de pronto tenemos con otras personas que te dicen, o al menos a mí me ha pasado mucho, es que contestas horrible o hablas muy feo o eres hiriente en tu manera de hablar. Que no te das cuenta, ¿no? Y que de pronto dices, quiero suavizar esta parte o quiero cambiar. Ese sería como un señalamiento también, ¿no? ¿Y cuáles serían aquellas cosas que nos cuestionamos? Yo en mi caso, o sea, como ya lo platiqué en el primer capítulo, ¿no? Todo este tema de mi cambio profundo empezó después de una depresión fuerte, ¿no? Y pues ahí yo creo que también, ¿no? Como dices, es cuando te empiezas a cuestionar, a ver, o sea, todos estos temas que a mí me hicieron creer o que yo aprendí desde mi infancia, ¿qué tanto en verdad me están haciendo sentido y qué tanto en verdad hacen que mi vida sea mejor, ¿no? Sea eso que yo quiero, o qué tanto todas estas creencias me están limitando y me están atorando para yo salir de esto, para yo estar bien, para yo ser feliz, ¿no? Y yo creo que aquí el tema de cuestionarse, o sea, viene desde pues lo que me dijeron mis papás que tenía que ser, desde pues esas creencias religiosas con las que yo crecí, a ver, o sea, qué tanto me hace sentido o qué tanto lo hago en piloto automático, ¿no? O sea, qué tanto, ok, estoy rezando como yo rezaba de niña, no así tal cual en piloto automático y no estoy verdaderamente conectando con mi espiritualidad desde adentro, ¿sí? Y qué tanto esos rituales que a mí me dijeron, pues, que que eran los correctos, pues en verdad funcionan para mí, ¿no? Y desde ahí es decir, ok, pues me quiero cuestionar qué onda con esto. Creo que acabas de decir una pregunta que es clave. ¿Esto funciona para mí? No sé si por ahí vas, Jime, pero creo que un poco la línea es esto. ¿Cuándo te cuestionas? Cuando algo ya no funciona para ti. Exacto. De hecho, yo les quería compartir, como dijimos en el primer episodio, yo trabajo mucho con adolescentes y con jóvenes y creo que hasta la naturaleza nos dio un momento biológico para hacernos esa pregunta, ¿no? Porque justo en la adolescencia, cuando estamos resignificando toda nuestra infancia, es la primera vez que conscientemente decimos, ¿y esto funciona para mí? O sea, ya crecí escuchando a mis papás, ya crecí escuchando al padre de la iglesia, ya crecí escuchando al pastor si no creo en el padre de la iglesia, ¿no? O ya crecí escuchando al maestro. Y la adolescencia es ese primer lugar donde decimos, ok, y todo eso que me han dicho, ¿en dónde lo voy a acomodar? Y yo creo que por eso la adolescencia se vuelve tan disruptiva y tan complicada para algunos adultos, porque a veces se nos olvida que tenemos esa maravillosa pregunta en nuestra mano y creemos que así como lo aprendimos, así va a ser. Aunque estemos en piloto automático, aunque eso sea como una piedrita en el zapato que para cumplirlo te tienes que aguantar el dolor o que para alcanzarlo tienes que hacer todo el sacrificio del mundo y creemos que todo tiene que ser pesado, obligatorio, doloroso, que casi casi tenemos que sudar sangre para lograr cosas, ¿no? Sí. Eso.
Sí, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, obviamente pues está como, pues es fantasiosa, ¿no? Pero lo que dicen es, se casa una pareja y llega la Navidad y van a preparar el pavo y ella lo prepara y le corta un lado al pavo y le corta el otro lado y lo mete al horno, ¿no? Y entonces el marido, que pues obviamente viene de otra familia, dice, ¿y por qué haces eso? Pues porque así me enseñó mi mamá. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? Y entonces van y le preguntan a la suegra, ¿no? Y, a ver, mamá, tú cuando preparas el horno le cortas a un lado y le cortas al otro. Sí, ¿por qué? Pues porque así lo hacía mi mamá, ¿no? Y así se van hasta la tatarabuela, ¿no? Y entonces la tatarabuela les explica que su horno era muy chiquito y que para que pudiera caber el horno, pues tenía que cortar un lado y un lado para hacerlo más pequeño. ¿Cuántas veces no hacemos exactamente lo mismo? Cosas que ya no son necesarias porque tu horno afortunadamente es más grande, porque tus experiencias de vida son más grandes, porque tú has evolucionado un montón, porque cada vez tenemos más facilidad. Y ahí es cuando tenemos que dejar pues ciertos patrones, ¿no? Pero creo que esto aplica para un millón de cosas, ¿no? Ahorita que hablabas de la adolescencia, a mí se me hace pues sí un momento de confrontación, pero también un momento donde adaptas o te mimetizas con otros y adquieres nuevas creencias que igualmente no son tuyas, pero como las hace tu mejor amiga, dices, esto está fregón, vamos a replicarlo, ¿no? Eliminas unas, cuestionas unas, pero adquieres otras, ¿no? Y creo que parte del proceso de vida que tendría que ser como lo más sano, para no ponerle natural u otras palabras, creo que lo más sano es qué funciona para ti. Volvemos a ese punto, ¿no? O sea, cuestionarte cada vez y cada tema, ¿no? Y creo que ahí pues es donde entran las herramientas, ¿no? Porque, ok, tú te cuestionas y hace un rato decíamos, vas al terapeuta, vas al psicólogo, pero desde las herramientas que hoy tenemos, una que me fascina y que, bueno, hemos mencionado es, ¿esto a quién le pertenece? ¿No? O sea, ¿es esto mío? ¿Me hace sentido? Y más allá de las herramientas que nos puedan brindar corrientes como Access o Theta Healing o de algunas que vamos a mencionar ahorita, es cuestiónate, o sea, así de sencillo. ¿Tú qué onda con el dinero? ¿Tú qué onda con el sexo? ¿Tú qué onda con un montón de cosas que hay a tu alrededor, ¿no? Que de pronto a mí me pasa, ¿no? Que estoy regañando a mi hija y le digo, no, no debes hacer eso. Y mi hija voltea y me dice, ¿por qué no? Y yo por dentro digo, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, claro, o sea, es un poco la réplica de la regla que me pusieron a mí cuando era chica, ¿no? A mí me encanta cocinar y en mi casa era, no se acerquen a la estufa, no se acerquen al fuego porque los niños se queman. Y nosotros a nuestra hija desde pequeñita la hemos enseñado a cocinar. Entonces es, no, ¿por qué no? Ven, acércate, te acompaño, te ponemos el banquito lejos. O sea, hay un montón de cosas que podemos adecuar, ¿no? De acuerdo. Creo que, creo que ahorita que hablas de las herramientas, eh, más allá del tipo de herramienta, creo que ya venimos preparados también biológicamente con una que es la conciencia. Y muchas veces se nos olvida que la tenemos. ¿Por qué? Hablemos de Porque conciencia entonces. sí, ¿sabes? Porque ahorita pensaba, ¿no? O sea, tenemos algo ya integrado, que es esta capacidad de autoobservarnos, esta capacidad de sentirnos como parte de un todo y a veces se nos olvida y vivimos más en la mente, en los juicios, en las ideas, en los puntos de vista, en, en las telenovelas que inventa nuestro propio cerebro, que O en las que lugar, nos ponen, Jimena. también, sí, 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 ¿no? O sea, definitivamente creo que la conciencia es la primera herramienta que tenemos dentro de nosotros y que muy pocas veces nos han enseñado a utilizarla. Hoy justo en una clase que estaba dando, yo les decía, imagínense cómo sería el mundo si en lugar de enseñar a aprender con la mente, enseñáramos a los niños a aprender con su conciencia. Wow, qué poderoso. Y se los digo y, no, o sea, se me hace súper expansivo, o sea, ¿qué es esta parte que tú dices de tu hija? O sea, si yo le enseño a ser consciente de sí mismo, de sí misma mientras está cocinando, pues obvio va a saber que está caliente, obvio va a empezar a medir las cosas que están sucediendo alrededor, va a estar presente en lo que está haciendo, te va a observar de lo que está haciendo. ¿O tú qué opinas, Ana?
Híjole, me encantó esto que acabas de decir, Jime, que es estar presente. Yo creo que eso es algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de cuestionarnos, ¿no? Entre más estás tú presente contigo, con tu vida, con tu entorno, más te das cuenta de lo que en verdad funciona para ti, ¿no? Y esto de los niños, ¿no? Por ejemplo, ok, acércate al horno, ¿no? Siéntelo y como todos esos miedos que a veces les metemos, porque nosotros tenemos miedo de que les pueda pasar algo, en lugar de decirle, a ver, pues prueba, ¿no? Prueba, acércate un poquito y vas a sentir que hay calor y pues el calor, a ver cómo se siente, ¿no? ¿No? Desde esta parte como más intuitiva, más sensorial. Y justo ahorita hablando de este tema intuitivo, me viene, ¿no? Que yo tengo un hijo, mi hijo Pablo, que todo el tiempo me está cuestionando y todo el tiempo se está cuestionando y es una máquina de preguntas. Y me viene este tema que no nos enseñaron a cuestionarnos porque puede ser bien incómodo, ¿no? Y para los papás, de repente a veces dices, o sea, esto está cañón. ¿Qué le voy a contestar a este niño? ¿No? Y de verdad, los niños, la naturaleza de los niños es estarse cuestionando. O sea, ¿Pero lo qué que pasa? dices es que es incómodo que te hagan preguntas. Claro, o sea, a ver, vamos en el coche todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y, no? Y de repente como papá dices, ah, basta, o sea, no, y a veces ni siquiera tienes la respuesta. Por ejemplo, o sea, Pablo, mi hijo, es, oye mamá, pero ¿para qué creó Dios las inundaciones? ¿Qué le respondes a un niño de 6 años? Porque yo ni siquiera sé la respuesta. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera sé si es un tema de que en verdad, pues Dios creó las inundaciones o es un tema de que, pues, es algo no más de la tierra o de los seres humanos y me lo he cuestionado, pero no quisiera darle una respuesta como tal porque también quisiera que él sacara sus propias conclusiones. Y yo desde ahí Exacto. ya sabes, te pregunto, ¿y tú qué crees? Ujú. No, mamá, pero dime tú, no, ¿tú qué crees? ¿No? Y para ellos también es de, ay, pues yo quiero que tú me des la respuesta, pues no la tengo. Y también está padrísimo poder decir, no lo sé, no lo tengo, ¿no? O sea, creo que eso es mágico porque estamos en una sociedad que parecería que todo tenemos que saberlo, la respuesta tiene que estar aquí, todo tiene que ser accesible. Vaya, la comida rápida por algo existe, ¿no? Y esta modalidad del slow food, que se está poniendo tanto de moda desde hace varios años ya, o sea, por algo es, ¿no? Porque hay que bajarle al ritmo, porque está padre ser vulnerables, porque hoy incluso hasta está bien visto poder compartir nuestras emociones, lo que estamos experimentando como algo retador, ¿no? Pero a mí me surge aquí algo. ¿Qué les podríamos decir o qué tendríamos que recomendarle a toda esa gente que su respuesta es, pues así soy yo y si así te gusto y si no, ni modo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta gente que está como más hermética en el sentido al cambio? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo y es algo que yo estaba pensando, ¿no? Esta tarde, digo, en todo este tema de cuestionarme qué es lo que qué es lo que quiero compartir acerca del cuestionamiento, ¿no? De esta parte de que crecimos con este tema de, ¿y por qué? A ver, mamá, ¿por qué me estás diciendo que no puedo hacer eso? Porque lo digo yo porque soy tu mamá. Pues no. Ajá. Y es este tema también no sé si me estoy yendo por otro lado, Den, a tu pregunta, pero este tema con el que vivimos en una sociedad en el que pues estamos acostumbrados a que hay jerarquías, ¿no? Y hay un gobierno, hay un maestro, hay un director, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tú cuestionas al gobierno, si tú cuestionas al padrecito, si tú cuestionas al director de la escuela, al maestro, pues te metes en problemas. A mí me pasó, yo tengo una anécdota que estaba en secundaria y bueno, tenía un profesor, no recuerdo si era física o química, que te ponía a leer todo el libro, ¿no? Entonces su clase era leer literal del libro y ya. Entonces, pues en un momento yo lo cuestioné, le dije, oye, pero pues a ver, si me estás poniendo a leer todo el libro y a copiar por escrito, pues entonces tu clase, ¿qué onda, no? Y bueno, pues total que Opas. acabé estando expulsada y me sacaron del salón y lo que sea por cuestionar a la autoridad. ¿Sí? Y yo creo que, o sea, así crecimos,
¿sí? Y creo que fue de las únicas veces que me atreví, porque yo era la niña, la nerd, ¿no? O sea, como que seguía las reglas, así crecí yo. Y ese día me atreví a cuestionar y pues me expulsaron, ¿no? Que cómo era posible que yo pudiera cuestionar los métodos del maestro. Pero bueno, al final es nuestra naturaleza el cuestionar. Es la naturaleza de los niños. Y qué padre que podamos desde hoy poder invitarlos o poder darles como mamás, como papás, como sociedad, como esta apertura a hacer preguntas, porque las preguntas son magia. O sea, y es lo que yo he visto, ¿no? Y me dicen mis papás también, cuando les comento de Pablo que todo el tiempo me está haciendo preguntas, es que tú eras igual. O sea, tú desde chiquita es, ¿y quién vive ahí? ¿Y por qué? ¿Y cómo es? ¿Y no? Y esta es la naturaleza de los niños, pero justo es lo que decía, los papás pues nos cansamos, ¿no? Y a veces no sabemos qué responder y pues ya cállate niño y deja de preguntar porque es incómodo. Y es desde ahí donde bloqueamos esta capacidad de cuestionamiento. Ustedes que son psicólogas infantiles, ¿qué opinan de esto? Yo creo que acabas de decir una palabra clave, Ana, que es la comodidad. Justo empezamos el capítulo, este episodio con la incomodidad, y cuando hablamos de estas personas que dicen así soy yo y así, si te gusta, tómalo y si no, pues déjalo, justamente creo que cuando llegamos a ese punto es porque hemos encontrado un lugar de comodidad donde ya nos instalamos y creemos que hasta ahí llegó, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es preguntarle a esas personas que están en ese lugar cómodo si realmente es cómodo el lugar en el que están. Porque muchas veces, pues cuántas personas han dicho que le pusieron mal el nombre a la zona de confort, ¿no? Que se debería de llamar zona de mierda, zona de flojo, zona de muchas otras cosas que no necesariamente son cómodas, porque muchas veces, aunque así seamos, y si te gusta, tómalo, y si no, déjalo, nos genera un sufrimiento el que la otra persona lo tome o lo deje, ¿no? Aunque para nosotros sea algo ya así de, pues así soy. Y justamente en ese momento donde el sufrimiento se vuelve tanto que ya se vuelve incómodo, es donde no nos queda otra más que decir, ay, está bien. Me pregunto, ¿qué hago? ¿Qué herramienta busco? Voy al psicólogo, voy a meditar, voy a estar presente en lo que estoy haciendo para ver si realmente así soy o puedo ser distinta, ¿no? ¿O tú qué opinas, Den? Me quedé pensando en que de pronto en algún momento escuché que confrontarte, que salir de, más bien como enfrentar tus demonios, enfrentar tus heridas, de pronto es para valientes. Yo no sé si la palabra o la frase sea pues, verdad. O sea, creo que sí, para un proceso de cambio requieres valentía, requieres decisión, requieres constancia, porque pues también de pronto estar en la misma zona es un hábito, ¿no? O sea, es mirar todo el tiempo desde la misma perspectiva de víctima alguna situación, ¿no? Y se vuelve hábito quejarse y todas las personas que de pronto están constantemente metidas en el hoyo o en el drama, se vuelve un hábito. Hay gente que de pronto dice, ¿para qué abro la caja de Pandora si me va a doler? ¿No? Y pues puede ser que tengan razón. Sin embargo, yo hoy creo que a esas personas las invitaría a probar algo distinto, ¿no? O sea, literalmente es como cuando vas a la heladería y siempre escoges el mismo de chocolate y te estás perdiendo de toda una gama enorme de sabores que puede tener la vida, ¿no? La gente, por ejemplo, que tiene a lo mejor fobias, ¿no? El miedo a volar, el miedo de otras cosas, te quitan la posibilidad de disfrutar o encontrar placer y confort en tantas otras posibilidades que existen. Y todo eso viene desde la mente, ¿no? Porque como hemos hablado en otros episodios, si nosotros estuviéramos más conectados con lo que se siente bien en el cuerpo, con lo que se siente bien desde la conciencia, de preguntarnos si como ser infinito podríamos sentir cansancio, miedo y tantas otras opciones, o sea,
a veces es la mente la que nos está jugando chueco y no se requiere conocer demasiado de herramientas para poder conocer esto. Es la mente la que nos limita, es la mente la que nos mete miedos, la que de pronto, me imagino al angelito y al diablito, ¿no? Diciéndote, venga, tú puedes, y el otro lado diciendo, y vas a poder, y te va a alcanzar, y si te gastas este dinero en este curso, entonces ya no vas a poder comprar esta otra cosa, o la comida, o la colegiatura de tus hijos, o el... A veces hay que silenciar esas partes, creo yo, ¿no? Ven, aquí me viene mucho esta herramienta de la que hablábamos hace rato, que es de Access y me encanta. Si en verdad estuviera siendo yo, ¿qué elegiría? ¿No? Y es una herramienta bien mágica porque a veces es de, ok, híjole, me muero de ganas de ir a este curso, pero pues tengo el dinero, no sé, eh, más bien para utilizarlo en otra cosa, ¿no? Pero, ok, sí, pero si en verdad estuviera haciendo yo, ¿qué elegiría? Porque a lo mejor si elijo este curso en este curso me va a traer más dinero, ¿no? Al tomar este curso y me va a dar más y me va a traer más a mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, sí, o sea, justamente este tipo de herramientas que nos ayudan a cuestionarnos como esta pregunta, como por ejemplo el preguntarte, que también es otra herramienta de Access que te dice, si te compro me vas a traer más dinero, ¿no? Que me encanta, es una herramienta bien mágica, ¿no? Es como este tema de empezar a lanzar preguntas y desde ahí conectar más con tu ser, como dices, el ser infinito y ilimitado que somos, y traer como todas estas maravillas a nuestra vida. Y viene mucho con el tema de cuestionarte, porque digo, yo no sé ustedes si crecieron pues en el catolicismo o cómo, yo crecí católica y es mucho de, o sea, ¿cómo tú vas a decir que tienes poder? ¿No? Y recuerdo que una vez mi mamá me escuchó decir esto, ¿no? Que yo soy poderosa y me decía, no, 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 pero ¿cómo? ¿Pero cómo dices eso? Eso es casi que está despecado y está en contra de la iglesia, ¿no? Y porque no, obviamente no nos enseñaron que el que tiene poder es la autoridad, ¿sí? Y entonces también desde ahí es pues este tema de cuando empiezas a cuestionarte y a confrontar a otros, pues también es incómodo para los demás, ¿no? Les causas esta incomodidad y esta a ver, espérate, está diciendo esto, pero creo que muchas veces desde nosotros cuestionarnos, también le sembramos esa semillita a los demás. Y eso me encanta, ¿no? El también decir, ok, yo voy a hacer la pregunta, a lo mejor el otro se va a sentir incómodo, pero le estoy sembrando la semillita y ya que él decida. Definitivamente, Ana, la conciencia se contagia. No es algo que solo suceda. Afortunadamente. Exacto. Y, y creo que aquí hay que recordar, porque a lo mejor ahorita que escuchamos a Den decir, es que si tengo una fobia me estoy perdiendo de las posibilidades o con estos miedos o con estas ideas o puntos de vista, a lo mejor si yo estoy viviendo la fobia pudiera decir, es que no es tan fácil, es que de verdad es muy complicado. Y claro que sabemos lo difícil que es estar dentro de alguna situación de esa manera, pero si tú no cuestionas eso que te está sucediendo, literal estás dando todo el poder de tu vida y toda la elección de tu vida a esa fobia, a esa parte tan chiquita de lo que tú eres. Porque yo te apuesto que a las personas que le tienen miedo a volar son muchísimo más cosas que miedo a volar. Y tienen muchísimas más herramientas dentro de ellas y tienen un montón de cosas que compartir que solo su miedo a volar. Sí, y aquí hablando de cómo las preguntas dentro del mundo de Access son las que nos abren las posibilidades o las oportunidades, hay otra herramienta que es tal cual preguntarnos, ¿qué va a crear más? ¿No? Si elijo esto en 5 años, ¿qué va a crear más? O si lo dejo de elegir. Y creo que aquí uno de los puntos también, creo que nos estamos enfocando a la confrontación de los defectos, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, de pronto creo que también nos tenemos que confrontar esto que decía Ana de soy poderosa. O sea, ¿verdad? ¿Soy poderosa? Claro que lo soy, ¿no? Y hay gente a mi alrededor que me puede decir,
que no, o sea, que cómo es posible que yo piense eso y es, o sea, a ver, o sea, un poco como esto que también hay una herramienta, ¿no? Del diario de la magia, ¿no? El diario de los milagros, todo aquello que hemos creado, todo aquello, a ver, sí, a ver, pausa, ¿no? O sea, un poco esta idea de, quiero lograr esto, tengo miedo de lograrlo. Si yo me voy al pasado, ¿qué otras cosas he logrado? Ya logré A, B, C. Si ya logré A, B, C, ¿por qué no voy a lograr D? ¿No? O sea, desde ese sentido, ¿verdad? ¿Soy poderosa? Claro que lo soy. ¿Verdad? ¿Puedo crear? Claro que sí. ¿Verdad? Si me aviento a hacer esto como me aventé a hacer esta otra cosa, ¿voy a lograr el resultado? Vas. Y creo que aquí también podría entrar un poco esta herramienta. Creo que hoy estamos dando un montón, pero conectarnos desde nuestro cuerpo, el cómo se siente, ¿no? O sea, si es ligero para ti, si es algo cómodo, si es algo que te está creando una expansión de ti, vas. Si de pronto lo sientes pesado, como que no cuaja, de hecho mucha gente así lo dice, ¿no? Si está fluyendo es porque va a salir. Si de pronto se atora es que no. Bueno, ahí hay una herramienta de Access disfrazada, ¿no? O sea, esta parte donde si las cosas fluyen, si todo está saliendo con facilidad, como este podcast ha sido creado, es porque el camino está marcado con una energía de creación, ¿no? Y además, pues nutritiva, de contribución, donde se nos han sumado un chorro de personas. Pero a veces justo lo que hay que hacer es mover de pequeños detalles, ¿no? O sea, podrías decir, híjole, me estoy atorando con, no sé, algún proyecto que tengas en mente. ¿Quién puede contribuirme? ¿Quién está en mi camino que me puede mostrar una alternativa diferente? ¿No? O a lo mejor tal cual es, si me quito los lentes del problema y me pusiera los de las posibilidades, ¿qué más habría para mí? Preguntas, ¿no? Sí, creo que Access tiene las herramientas más sencillas, pudiéramos decir, pero no son tan sencillas en sí. O sea, la verdad es que preguntarse parece fácil, pero no es tanto, ¿no? Porque muchas veces disfrazamos nuestras preguntas en conclusiones con signo de interrogación, ¿no? O hacemos preguntas para encontrar razón o para encontrar respuesta. Y algo aquí muy importante es que las preguntas desde Access se hacen para abrir posibilidades y dejarlas abiertas, no estar buscando algo en específico que queremos o algo en específico que buscamos o que ya visualizamos, que tiene que ver con lo que nos decía antes de, pues a lo largo de nuestra vida nos enseñan a ver la vida con la mente, pero nuestra mente siempre piensa en pasado. Nuestra mente siempre está comparando lo que ya fue con lo que pudiera ser. Entonces nuestra mente nunca está aquí, ¿no? Por eso es un angelito y por eso es un diablito en las caricaturas, porque nuestra mente siempre está en otro lado. O angustiada por el futuro, ¿no? Ay, es que Exacto. si no me sale, y ya entras en un estado incluso donde empiezas a segregar cortisol por algo que igual y ni siquiera va a ocurrir. Ujú. Sí, sí, y el cortisol, para los que no saben, pues es la hormona del estrés y vivimos todos estresados y vivimos en estado de pánico en nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo está funcionando a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque solo pensamos si queríamos ir o no a la fiesta de mañana. Entonces, está súper fuertísimo someter a nuestro cuerpo solo porque le permitimos a nuestra mente, que es la encargada de mantenernos vivos y que va a estar comparando siempre lo que ya pasó con lo que pudiera pasar, darle nuestro poder de elección, cuando en realidad nuestro poder de elección está en la conciencia, que es estar presentes en este momento. Oye, Jimé, y ahorita digo, dejé que hablaran porque estaba muy interesante, pero quería comentar esto de las fobias, ¿no? Que mencionas hace rato. El fin de semana pasado tomé un curso de hipnosis con mi papá, que es experto, hipnoterapeuta, y en ese fin de semana quitó 2 fobias, no les miento, en 15 minutos. Una fobia a las arañas y una fobia a una señora que tenía fobia a las inyecciones. Y de verdad, al día siguiente llevamos una araña y la señora como si nada,
y a la otra señora le dimos en la mano una inyección a que la abriera y todo. O sea, de verdad era impresionante la fobia que ella tenía, como si nada. Entonces, las fobias se pueden quitar, se los juro, en menos de 15 minutos. A mí, digo, se los cuento como experiencia, mi papá me quitó una fobia a manejar y hablar en público, así tal cual, en mi infancia. En nada. Y hoy, pues, véanme, ¿no? Yo no tengo un problema con hablar en público y he manejado en carretera en otros países sin problema. Entonces, para estas personas que tienen fobia, que nos escuchan, hay millones de posibilidades y estas fobias que tanto te pueden atorar, se pueden quitar en cuestión de segundos. O sea, de verdad, todo está en la mente. Es impresionante. Entonces, bueno, aquí es una invitación para que si tienes una fobia busques a algún hipnoterapeuta porque de verdad se te puede quitar en minutos o alguna técnica. Hay muchísimas técnicas. Exacto, yo creo que ahí vuelve la pregunta de quién puede contribuirme, ¿no? O sea, a veces nos sentimos tan en el hoyo y voy a retomar un poquito el episodio anterior, ¿no? La ventaja y lo terapéutico de los amigos, ¿no? El crear nuestra red de apoyo de todas esas personas que nos van a nutrir, que de alguna manera van a tener una intervención amorosa, respetuosa de nuestros procesos, en donde te puedan decir, amiga, esto no está funcionando, ¿no? Que de pronto tú estás habituada a un conflicto o a alguna situación como si fuera muy normal, muy natural, que no lo es, ¿no? Y ahorita que lo decía, también en el cuerpo. O sea, ¿cuántas veces volvemos al tema de los dolores, ¿no? A lo mejor estás cojeando o estás con esto del cuello que yo les contaba la sesión pasada y resulta que por compensar el dolor o por compensar el dolor, o sea, el pie o el malestar o lo que sea, pues enchuecas otra parte, ¿no? Hace poquito fui al dentista y me revisaron una muela y ya está. Y me dijeron, no mastiques con esa, ¿no? Y entonces empiezo a masticar del otro lado y chispas. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo más carga de este lado y ahora me duele este lado, ¿no? Entonces es una cuestión que una u otra parte de nuestros cuerpos, de nuestra conciencia, de nuestra esencia, que mueves una cosa y por otro lado ¿cómo decir? O sea, hay una compensación, pero también hay un movimiento, ¿no? O sea, es una red de efecto mariposa donde mueves un lado y se va moviendo otro. Y a veces piensas, voy a terapia y ahora todo está peor, está caótico, ¿para qué voy? Empiezo a mover una cosa y todo está mal. Bueno, pues sí, o sea, si tú le rascas a la costra, pues debajo te va a volver a salir sangrita, pero necesitas quitar la pus, que necesitas limpiar para que haya una sanación como más de fondo, ¿no? No nada más como la formita. Denise, y con esto que estás diciendo hay que recordar que somos un todo. Y somos un todo como individuos y somos un todo como sociedad y somos un todo con mundo, con sistema solar, y más allá, ¿no? Como diría Buzz Lightyear. Porque a veces se nos olvida que ese todo funciona armónicamente y sinfónicamente junto. Entonces, si pensamos en una sinfonía, si yo pienso en una orquesta sinfónica, si un violín se desafina, pues ya no sonó igual. Entonces, es lo mismo con nosotros. Si se nos desafina una muela, pues obviamente va a afectar al resto que tenemos. Y yo creo que, por ejemplo, al hablar de la magia de cuestionarnos en relación con vernos como un todo, también tiene que ver con esta posibilidad de decir, ok, ¿cuál es la mejor vía para acceder a una sanación de una muela o a sentirme mejor conmigo misma o a ya poderme subir a los aviones o no salir corriendo cuando veo una araña? Pues también está en sentir el todo que puedes modificar y no solo pensar es que, bueno, es que ya como ya no le tengo miedo a las arañas, ya se solucionó esa parte y nada más, ¿no? Cuando solucionamos algo pequeñito, se vuelve expansivo.
Sí, y aquí con lo que comentas me vienen dos ideas, ¿no? Uno es el tema desde que hoy tuve a una persona que vino a sesión conmigo y me comentaba un tema de una enfermedad que ella le había diagnosticado y ella en su interior decía, es que no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, ¿no? Y bueno, después de muchos años, de ella creer que tenía o sea, bueno, no creer, más bien que salía el diagnóstico, ella estaba segura que no era así y resulta que no. O sea, que el diagnóstico que le habían hecho pues no era real. Entonces también está este tema de cuestionarnos, hasta inclusive con los médicos, ¿no? O con estas personas que para nosotros son de autoridad, pues qué tanto le quiero creer o no, o sea, qué tanto a mí me hace sentido el diagnóstico que me están dando y qué tanto, pues, ok, te casas con eso o buscas otras opciones y otras posibilidades. Es decir, ok, me están dando este diagnóstico, bueno, pues como dice Ben, ¿quién me puede contribuir o no todas esas infinitas posibilidades que hay para saber en verdad qué me está pasando? Ajá, y esa es una. Y la otra que comentas es, se me fue otra vez. Bueno, no importa. Ese es un tema que quería comentar, ¿no? Acerca de estar más en contacto con nosotros, con nuestro cuerpo y sentir como está esta herramienta de Access, digo, hay muchas, pero en Access especialmente es el ligero y el pesado, ¿sí? ¿Qué se siente ligero para mí? ¿Qué se siente pesado para mí? Lo pesado es eso que no es verdad en ti, lo ligero es lo que es verdad en ti. Es conectar más contigo y darte cuenta, pues lo que es ligero para ti es lo que es verdad para ti, ¿sí? Y ir por ahí y escucharte y de verdad creer en ti, ¿no? Y acceder a esta intuición que todos tenemos, que pues hemos bloqueado por X o Y razón, pero todos la tenemos. Y desde tú estar más en contacto contigo, con tu cuerpo y con tu intuición, tu vida va a ser mucho más ligera y vas a poder ser más libre y vas a poder estar más en contacto con todo lo que es verdad para ti y lo que se siente ligero y rico y expansivo. Así es. Y yo creo que para cerrar este episodio, la invitación para ti que nos escuchas es justamente esta. Si vas a tomar la elección de quedarte tal cual en donde estás o si te vas a atrever a moverte, ¿no? Y buscar aquellas herramientas o esta red de apoyo que te puede llevar a un cambio mucho más profundo que te lleve a la comodidad, a la expansión y al disfrute, porque a eso venimos, ¿no? A este mundo, a disfrutar. Sí, totalmente, Den. Y también acá, busca herramientas, busca opciones, busca técnicas, pero cuestiónate todo, ¿sí? O sea, no porque sea una técnica que está a lo mejor de moda o una, no sé, lo que sea, vas a creer todo lo que te dice, porque a lo mejor hay algunas cosas que a ti no te resuenan, ¿no? Entonces también es la invitación a cuestionarte lo que te dicen todas esas, pues absolutamente todo, ¿no? Ok, esto me hizo sentido, a lo mejor de esta técnica agarro esto, a lo mejor de esta otra agarro esto, y de mi amiga esto, ¿sí? Pero lo que a ti te sea ligero. Sí, creo que hoy hemos hablado de muchas herramientas que nos ha dado Access a nosotras mismas. Hablamos también de las herramientas que nos puede dar la hipnosis, incluso la terapia psicológica o de algún otro tipo, en particular la psicológica, porque pues tanto Den como yo tenemos ese bagaje. Y creo que lo que dice Ana es muy importante. Herramientas hay en todos lados y hay de todo tipo, pero no les creas ni te compres que eso te va a sanar o que va a ser el santo grial de lo que estás buscando, sino busca eso dentro de ti y es la herramienta que te permita llegar a ese santo grial que hay dentro de ti, seguro te va a llevar a lo que buscas. 100%, la sabiduría está dentro de ti y a veces también está esta parte de conecta más contigo. Tú ya tienes la respuesta dentro, ¿sí? Y a lo mejor las herramientas, las técnicas simplemente te lo van a recordar, pero nosotros, como seres infinitos, con todo este bagaje que tenemos, con toda esta sabiduría interna, la respuesta la tenemos. Entonces, bueno, para cerrar de mi parte, también te quiero dejar con esto. Conecta más contigo y cree más en ti. A veces no tienes que buscar tanto afuera, simplemente conectar con lo que te hace sentido y con lo que a ti te expande.
Así es. Bueno, pues nos despedimos ahora. ¿Qué más es posible y cuánto más podemos crear? Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram en m_a_la_tercera_potencia. Y en nuestras redes sociales personales, Potencia Consciente. Proyecto Amor y Magia. Elige tu vida blog. Síguenos, Comenta, Comparte. y hagamos que la magia sea aún más potente. ¿cuánto más podemos crear?